Buenos días, mi nombre es Ángel Arbona, soy el gerente de Automóviles Alfafar, reparador autorizado Opel en Alfafar, Valencia. Estamos aquí Miguel y yo para explicar cuál es el funcionamiento de la aplicación Mi Opel. General Motors a final del año 2013 creó una aplicación Mi Opel que después mi compañero pasará a informar cuáles son sus utilidades, y actualmente Opel ha creado la aplicación para poder bajársela en todo tipo de teléfonos móviles, tabletas, etc. Hola, buenas, yo soy Miguel Pérez, jefe de recambios de Automóviles Alfafar. Y nada, como ha dicho Ángel, Opel a finales de 2013 creó esta aplicación. Es un programa para poner en contacto al cliente con el reparador y con la marca en este caso. Es una aplicación que tiene muchas ventajas a la hora de gestionar un poco todo lo que compete al coche en cuanto a reparación e información sobre el vehículo. Y para disfrutar de la aplicación en un principio lo único que hay que hacer es darse de alta en la web www.miopel.es, registrarte según los pasos que marca la aplicación, y una vez registrado puedes empezar a disfrutar de todas las ventajas. Y para hacerlo, como ha dicho Ángel, también ha sacado Opel una aplicación que a través del móvil podemos gestionarlo todo cómodamente. La aplicación se llama miopel.es y está válido para todo tipo de sistemas operativos, para Android, en App Store, en Mac, que se puede descargar a través de cualquier aplicación, y mediante ella pues podemos gestionar desde la cita del coche en el taller hasta un manual de información del vehículo, una luz de avería que se nos encienda nos puede explicar por qué se ha encendido esa luz de avería, o incluso podemos ponernos en contacto directamente con la marca para solicitar una prueba de conducción de un coche que nos interese, o se publican aplicaciones para nuestro vehículo en cuanto a ofertas, promociones, o incluso cuando hay campañas de mejora de producto del coche también podemos estar informados en este aspecto sobre nuestro coche. En definitiva, es una aplicación para estar en contacto con la marca, con las promociones que van saliendo, y un poco para hacernos más fácil el arduo trabajo a veces de lo que es la reparación de nuestro coche, y tan solo con una aplicación de móvil y 2 minutos, haciéndolo intuitivamente, básicamente leyendo la aplicación, podemos gestionarlo todo en 2 minutos y no tenemos que preocuparnos de nada más. Pues esta es la aplicación que está disponible para smartphone y tablet. A través del menú principal, como veréis, tenemos todos los servicios disponibles. Es muy intuitiva, ¿vale? En este caso tenemos aquí el vehículo que poseemos, ahí tenemos toda la información detallada del vehículo, manual de propietario, luces indicadores de aviso, luces de avería que nos puedan surgir. Podemos consultar a qué hacen referencia para un poco saber qué podemos hacer en este caso. Tenemos el recordatorio de cita previa que podamos coger en nuestro reparador de confianza. Acceso a disponibilidades y el perfil de cada uno, ¿vale? Donde tú puedes gestionar un poco, seleccionar el reparador de confianza preferido, la información del propietario, las contraseñas de inicio de sesión, en fin, un poco lo básico en cuanto a la aplicación. Luego tenemos en esta parte tenemos el servicio que podemos hacer a las ofertas que tiene publicada la marca, concertar la cita con el reparador de confianza, hacer el historial de vehículo, que como ha dicho antes mi compañero es muy importante por el tema del control de los kilómetros reales a la hora de adquirir un coche de segunda mano, recordar la cita que tenemos concertada, localizar el reparador autorizado en el caso que no vayamos de viaje mediante código postal. Podemos utilizar la localización GPS del móvil o el código postal en el que estamos si nos localiza el reparador más cercano, ¿vale? Muy útil para cuando nos vamos de viaje y queremos localizar un reparador autorizado. Incluso en esta opción podemos hacer directamente con la página web de Opel, es un poco el apartado para estar en contacto con la propia marca, o solicitar una prueba de conducción de un vehículo de la marca que nos interese, o incluso llamar la atención al cliente por cualquier duda o aclaración que queramos aclarar con Opel. Y nada, este apartado simplemente es para acciones de tráfico, información de accidentes en caso de estar en carretera, si hay retenciones, si se ha producido un accidente en la carretera en el que estamos. Es un poco ya una aplicación a nivel de movilidad con el propio coche en carretera que nos proporciona Opel para gestionarlos un poco más fácil la conducción con nuestro coche. Una de las cosas también de las funciones o de las virtudes que tiene esta aplicación es que todos los registros de mantenimiento de un vehículo van a quedar grabados dentro de lo que es esta aplicación y dentro de lo que es el programa interno de General Motors.
con lo que con esto lo que vamos a poder evitar toda la pillería que últimamente está muy al alcance de todo el mundo, es la manipulación ilegal de los cuentakilómetros para poder darle más valor a los vehículos de ocasión. Por cierto, Miguel, cuéntales a los clientes, a los usuarios de un vehículo de Opel, ¿por qué tienen que descargarse su aplicación Opel? Pues aparte por todas las ventajas que tiene a nivel de gestión, ¿vale? Pues Opel ha puesto un premio un poco a que la gente se dé alta en esta aplicación, y ahora están sorteando 4.000 euros mensuales solamente por registrarte. Están en el sorteo, que es una cosa bastante suculenta y que no nos cuesta más que tiempo. Y solamente por darnos de alta en la aplicación podemos entrar en sorteo de 4.000 euros mensuales, que está bastante bien. Aparte, mi Opel está enlazado a un programa que ya estaba en porventa en taller, que se llama Siempre Opel. Es un programa que está diseñado para dar unos descuentos en factura, en mano de obra y en pieza, en función de la antigüedad de nuestro vehículo. Y simplemente por matricularnos en mi Opel o registrarnos en mi Opel podemos acceder a estos descuentos en función de la antigüedad de nuestro vehículo, que van desde un 10% hasta un 25% en función de la antigüedad. Entonces es una cosa que está bastante interesante también. Por último, nada, comentaros que mediante la aplicación podéis seleccionarnos como taller de confianza o reparador de confianza. Es muy simple. En la aplicación podéis seleccionar el código postal que esté cercano a vosotros y os apareceremos enseguida como reparador de confianza. Lo preseleccionáis y ya se os queda grabado para cualquier cosa que os surja. Estamos para aquí para solucionarlo. Perfecto, pues nada, lo dicho, esperamos veros pronto por aquí, por nuestras instalaciones. Automóviles Agafar, reparador autorizado Opel en la provincia de Valencia. Y nada, un saludo y hasta pronto.